Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a la segunda unidad, ¿no? Que habla de lo que es el ecosistema y el medio ambiente. Para ello estamos dividido esto en 4 subtemas para entender mejor la interrelación de los ecosistemas. Está para definir lo que es ecosistema, ¿no es cierto?, sus componentes y las clases de ecosistema. Muy bien, para entender lo que es un ecosistema, ¿no es cierto?, para entender lo que es un ecosistema, nosotros tenemos todavía que albergar alguna definición, que viene a ser lo que son los sistemas. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que van a estar interrelacionados entre sí para albergar una función específica. Ejemplo, por decir, un ordenador. Los elementos van a ser lo que es el monitor, el CPU, el teclado, por ejemplo el mouse, ¿no es cierto? Que estos interrelacionadamente van a dar pues la funcionabilidad a lo que es el ordenador. Otro ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, es un auto, ¿no? Que tiene sus partes, ¿no? El motor, las llantas, lo que es los asientos, todo el integrado, ¿no? Que la funcionabilidad final va a ser justamente que funcione, que nos traslade de un lugar a otro. Entonces, ambos ejemplos nos dan que este conjunto de elementos nos van a dar diferentes funciones, ¿no? Ahora, lo más importante de un sistema es que su funcionamiento determina una función característica no atribuible a ninguna de las partes, llamadas también propiedad emergente. Eso quiere decir que por partes separadas no pueden tener una función, ¿no? Que tienen que estar interrelacionadas en conjunto para que dé una función específica a un objeto. Muy bien, entonces, entendiendo de esta manera, también vamos a decir que el ecosistema también va a ser el conjunto de las especies que van a estar dentro de un área determinada, que van a interactuar entre ellos con su medio, ¿no? Cuando hablamos del medio abiótico, nosotros ya habíamos definido, ¿no es cierto? Va a ser todo aquello que va a carecer de vida, pero que van a tener mucha importancia dentro del medio, ¿no? Hablábamos del clima, temperatura, las precipitaciones, etc. Ahora, mediante estos procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, pues con su ambiente van a poder establecer lo que es esas relaciones, ¿no? Para entregar lo que es la energía. Lo que interesa para el funcionamiento de cada especie es que estamos determinados a conseguir energía. Y esa energía se va a dar pues mediante lo que es el flujo de materia y energía dentro del ecosistema. Muy bien, aquí nosotros vamos a observar lo que es un escenario de vida, ¿no? Donde están establecidos lo que es todo el conjunto de animales que nosotros habíamos mencionado. Desde los productores, que van a ser las plantas, los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los consumidores terciarios, ¿no? Que van a estar interrelacionados. Dentro de las características del ecosistema vamos a encontrar lo que es la diversidad. Pues esta propiedad se refiere a la variedad de todos los componentes que van a formar los ecosistemas, ¿no? Como puede ser la diversidad también de su biocenosis, la variedad del biotopo, entre otros, ¿no? Otra característica que vamos a encontrar va a ser la fragilidad. Esto quiere decir que un escenario de vida o un ecosistema es sensible entre los impactos de los fenómenos naturales y la actividad humana. Ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que pues por medio de lo que es la función de la explotación de los recursos se puede modificar lo que es el ambiente, ¿no? Esta característica hace que un ecosistema pueda cambiar con mucha facilidad, como es el caso de los bosques de neblina, ¿no? Ese es en el caso de los fenómenos naturales. Dentro de la integración, los ecosistemas se van a formar en un espacio integrado en el que ninguno de los componentes se desarrolle sin la intervención o influencia de otro. Esto quiere decir que aquí va a haber pues el beneficio, la interrelación del consumo de energía que va a existir entre las diferentes especies que se van a encontrar, albergando desde los productores primarios, que van a ser los vegetales, como hasta los desintegradores, que son los microorganismos. Cuando hablamos de estabilidad, ¿no es cierto?, según nuestro concepto dice que es la capacidad que permite al ecosistema presentar poca variabilidad una vez alcanzado su clímax en el largo del tiempo, como en el caso de los bosques tropicales de la selva baja, ¿no? La diversidad de un ecosistema se mantiene a través de las perturbaciones naturales. Eso va a suceder, como dice ahí, ¿no es cierto?, por un periodo de tiempo. Va a haber algunos o diversos cambios que se va a poder observar, ¿no? Ahora,
Dentro de los componentes del ecosistema vamos a encontrar lo que es el biotopo y la biocenosis. Hay que entender que estos dos elementos tienen que estar relacionados, ¿no es cierto?, para emerger y darnos en consecuencia lo que es un ecosistema. Vamos a definir ambos conceptos. ¿Ya? Un ecosistema, ¿no es cierto?, ya habíamos albergado que va a ser el conjunto de los diversos seres vivos, ¿no es cierto?, que van a estar en un determinado lugar. Y estas relaciones se establecen entre ellos mediante el medio en el que ocupan. La comunidad o la biocenosis, ¿no es cierto?, va a ser pues el conjunto de todos los seres vivos que van a albergar dentro de un lugar determinado. A ese lugar determinado nosotros le vamos a conocer como el biotopo. Si nos damos cuenta, son toda la parte no viva, lo que nosotros hablamos del lugar determinado donde van a vivir o van a interrelacionarse todos los seres vivos, ¿no? Ya habíamos determinado que estos pues van a tener una función dentro del ecosistema. Entonces, teniendo en consideración la anterior diapositiva, vamos a decir que el biotopo es el área de condiciones ambientales uniformes que provee el espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Ese conjunto de flora y fauna está determinado, ¿no es cierto?, por todas las especies. ¿Ve? El conjunto de organismos que van a coexistir dentro de un espacio llamado biotopo. Y esto quiere decir que ambos tienen que estar interrelacionados para que se albergue o se pueda llamar un ecosistema. La comunidad o biocenosis, como ya nosotros habíamos estado definiendo, ¿no es cierto?, vamos a recordar, es el conjunto, dice, de seres vivos que van a vivir dentro de un ecosistema. Ejemplo, ¿no? Ahí está un organismo, ¿no es cierto?, con el alimento que debe proveer, ¿no? Este organismo, ya nosotros en la primera sesión habíamos establecido que ese conjunto de un organismo nos va a dar una población, ¿no? Y esa población también tiene que estar, pues, identificada con sus medios de alimentación, ¿no? Acá dice, ¿ve? Los individuos de la misma especie van a constituir una población. Ahora, este conjunto de esa población, ¿no es cierto?, va a estar formado y va a formar lo que es un ecosistema. Ahora, el biotopo va a ser todo aquel, ya habíamos dicho, el lugar determinante donde van a estar interactuando todo lo que son los seres vivos, ¿no? Ejemplo, el agua, el aire, el suelo, los factores físicos que ya habíamos determinado, temperatura, humedad, presión atmosférica, la salinidad, todos los componentes que le van a dar pues vida a los seres vivos que van a estar dentro del biotopo. Comunidad o la biocenosis es más el biotopo, que ya hemos dicho que tienen que estar debidamente interrelacionados, ahí dice, ve, interacciones con sus componentes, va a albergar lo que es el ecosistema. Conjunto de nuestros ecosistemas va a ser lo que es la ecosfera, que es un ecosistema global formado por todos los seres vivos de la biosfera, ¿no? Y las relaciones entre ellos y con el ambiente. Cuando hablamos de biosfera, ¿no es cierto?, pues está albergando todos los elementos que vamos a encontrar dentro de la Tierra, ¿no? Como por decir el elemento químico que viene a ser lo que es la hidrosfera, el elemento sólido, ¿no es cierto?, que es la esfera de tierra, ¿no?, que lo vamos a considerar para que nos dé lo que es un campo a nivel global llamado ecosfera. Los factores ambientales que van a determinar, como ya habíamos dicho, los que son dentro del biotopo, están considerados todos los organismos que van a influir dentro del ecosistema, ¿no? Ya habíamos dicho, factores abióticos, todos los que no tienen vida, los factores bióticos, los que presentan vida, ¿no? Ahora, estos organismos van a tener diferentes adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O diferentes adecuaciones, ¿no? Ejemplo, no tiene que adecuarse a todo lo que es relativo a los factores abióticos, temperatura, lluvia, humedad, textura. Va a determinar un cambio dentro de su organismo para que pueda subsistir. Ahora, dentro de los factores ambientales, ¿no es cierto?, dice, van a seleccionar a los individuos con características más ventajosas, ¿no? Los que van a subsistir, a la famosa adaptación. ¿Ya? Tiene más posibilidades de sobrevivir y de dejar los descendientes con estas características, ¿no? Ejemplo clásico es lo que se hablaba de las jirafas, ¿no? Que en un periodo anterior estas pues tenían las patas cortas y los cuellos más pequeños.
pasando en un tiempo de escasez de comida, las jirafas han tenido pues que tener que adecuarse, ¿no? Para ello, pues al momento del estiramiento de los cuellos ha hecho que estos pues se alarguen y las patas también crezcan, ¿no? Y de esta manera ahora conocemos a las jirafas actuales, ¿no es cierto? Con el cuello alto y las patas más largas, que estas van a pues dejar a sus descendientes estas nuevas características para asegurar su supervivencia. De este modo, poco a poco se produce la adaptación de las poblaciones al medio, ¿no? Entonces, la adaptación va a ser la característica que se transmite hereditariamente y favorece la reproducción y supervivencia en un determinado entorno. Las adaptaciones animales, vamos a encontrar un ejemplo, lo que es la temperatura. Estos van a pues adecuarse a esos ambientes, ¿no? Ejemplos de los famosos ectodendros, o conocidos anteriormente con la clasificación antigua, como los animales de sangre fría, ¿no es cierto?, que se van a adecuar a esos medios o a ese hábitat, ¿no? Ambientales y las adaptaciones. En otro tipo de adaptaciones vamos a encontrar a lo que es la obtención de alimentos para los depredadores. Estos depredadores van a tener ciertas características que la naturaleza los ha dotado, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pico y la visión, en este ejemplo, para que puedan cazar. Otra adaptación, por ejemplo, es la musculatura y la visión desarrollada que pueden tener ciertos organismos. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, por ejemplo, del águila, que va a poseer unas garras firmes para poder cazar a su presa. Por ejemplo, dentro de los anteriores anteriores felinos, ¿no es cierto?, vamos a encontrar la prolongación de lo que son sus caninos para poder capturar también a lo que son sus presas, ¿no? Entonces, a modo general decimos que van a poseer órganos sensoriales, como ejemplos, ¿no?, desarrollados, musculatura, garras y dientes afilados. Ahora, cuando es cuestión de lo que son las presas, ¿no es cierto?, estas también van a tener mecanismos de defensa, ¿ve? Vamos a encontrar que van a tener por ejemplo, púas, cuernos, pezuñas, endoesqueletos firmes, corroborados y protegidos por lo que es la proteína de la queratina, ¿no? Acá vamos a encontrar defensas, como ya habíamos mencionado, ¿no?, los caparazones. Ahora, los herbívoros van a tener pues las patas largas y fuertes, dice, para huir, ¿no? Esos van a tener velocidad. Y una arma que la naturaleza los ha dotado, que es el camuflaje, ¿no? Ciertos herbívoros van a poseer en su pigmentación de su piel el color del hábitat donde ellos se desarrollan, cosa que así puedan camuflarse y no puedan ser capturados por el depredador. En las adaptaciones en las plantas, cuando existe ausencia de agua, ¿no es cierto?, por ejemplo el caso del cactus, pues estas van a tener adaptaciones que van a tener gran almacenamiento de agua en los tallos y raíces, ¿no?, y puedan sustituir con varios periodos largos donde no puedan consumir agua, ¿no? Y estas hojas, inclusive de algunas, están transformadas a modos de espinas. Otro tipo de adaptación, vamos a encontrar las que van a ser influenciadas por lo que son los animales. Ahí vamos a encontrar la famosa polinización entomógama, que es pues realizada por los diferentes insectos polinizadores. Ejemplo, vamos a encontrar ahí a lo que es la abeja, ¿no? Estas van a tener atracción por ciertas plantas que tengan ciertas características, como colores llamativos, ¿no? Otro de ellos son las aves también polinizadoras, ¿no? Hay ejemplos del colibrí, ¿no es cierto?, que también va a ser un agente de polinización. Los factores tróficos, dentro de este desarrollo vamos a encontrar lo que son las relaciones tróficas o alimentarias, que van a ser, no es otra cosa más que buscar energía para poder subsistir, ¿no?, mediante lo que es la alimentación. Muy bien, aquí vamos a encontrar a los principales componentes de lo que es una relación antrófica. Vamos a encontrar a lo que son los productores. Estos van a ser considerados todo lo que son los elementos verdes, ¿no?, las plantas, los árboles, que estas van a conseguir energía mediante lo que es la radiación solar, y mediante el proceso de fotosíntesis van a albergar ciertos minerales, que estos van a ser alimento de inmediato para los consumidores primarios. ¿Y quiénes son los consumidores primarios? Los que pues van a consumir a las plantas, a los productores, ¿no? Vamos a encontrar a los consumidores secundarios. Estos son los depredadores que van a comer pues a los animales herbívoros, ¿no?
También podemos encontrar lo que son los consumidores terciarios o considerados como superdepredadores, ¿no? Y cuando ya pues existe carroña, ¿no? o sobra de estos alimentos, van a pues a participar lo que son los elementos descomponedores, ¿no? Que vienen a ser pues los microorganismos encargados de convertir esta materia en alimento otra vez para las plantas, ¿no? Ejemplo clásico, por decir, las bacterias que las van a descomponer, van a formar y fijar dentro del suelo lo que son los minerales que sirven de alimento para las plantas. Dentro de las clases de ecosistema vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que son los ecosistemas terrestres, ¿no? Y todas las adaptaciones que van a existir de los animales para poder subsistir dentro de este medio. De los acuáticos de igual manera, todos los seres vivos que están adecuados a este medio, ¿no? Los peces, entre otros. Y los mixtos, ¿no? Donde vas a encontrar porción de suelo y porción del elemento hidrósfera, ¿no es cierto?, para la subsistencia de estos mismos. Aquí, ¿ven? Dentro del medio acuático vamos a encontrar ciertas características, ¿no? La temperatura, que va a disminuir con la profundidad, la luz también, ¿no? Que va a disminuir también con la profundidad, los gases disueltos, la salinidad, que son propicios para el desarrollo de estos seres vivos. Y dentro del medio terrestre, ¿no es cierto?, la luz, que va a ser muy importante para el desarrollo de la fotosíntesis, porque sin esta los productores no pudieran transformar energía para los animales herbívoros, ¿no? Y la temperatura, ¿no?, el suelo, lo que les va a proporcionar ciertos elementos para la subsistencia. Los ejemplos de ecosistemas, por ejemplo, vamos a encontrar aquí un tronco y las hojas, ¿no es cierto?, van a ser también un ecosistema para la subsistencia de algunos elementos de animales de menos evolución, por ejemplo los insectos, las larvas de gusanos, las aves, hasta los líquenes, que son un conjunto de hongos que pueden subsistir dentro de este medio. Un lago es un ecosistema acuático, ¿no es cierto?, donde pues van a albergar también algunas plantas acuáticas, algunos peces, seres vivos que se van a adaptar a este medio. Un animal, por ejemplo, ahí tenemos a un lobo, ¿no es cierto?, puede ser también considerado un animal, porque dentro de su estructura, ¿no es cierto?, va a encontrar una temperatura, un grado, ¿no es cierto?, sales inclusive que van a eliminar, que pueden ser absorbidos por los hongos, ¿no? A veces cuando los animalitos se enferman vas a encontrar esos hongos. Para esos hongos, ¿no es cierto?, su medio de vida pues es el perrito, ¿no es cierto? Otro pueden ser los parásitos, las pulgas, los más conocidos, ¿no? Para ellos también es un medio de vida o un ecosistema el animalito, ¿no? Muy bien, ahora, dentro de lo que es el desarrollo de esta segunda unidad, vamos a encontrar lo que es las relaciones que se va a encontrar dentro del medio. Pero para ello nosotros vamos a de todas maneras recordar algunos componentes dentro de lo que es el flujo de materia y energía. Para ello tenemos que considerar una vez más, ¿no es cierto?, acerca de lo que son tenemos que conocer lo que son las cadenas, las redes y las pirámides alimenticias. Ya nosotros habíamos establecido, ¿no es cierto?, que para saber esta relación de estas relaciones tróficas, habíamos identificado a los productores, a los consumidores y a los descomponedores, ¿no es cierto? Ahora, los niveles tróficos van a estar en diferentes organismos, ¿no es cierto?, o diferentes ejemplos de ecosistema. Y la funcionalidad vital para esto justamente es conseguir lo que es la energía para su subsistencia de estos seres vivos. La alimentación dentro del ecosistema, ya habíamos mencionado, que son los principales, son los productores. Son aquellos que van a transformar la energía solar, ¿no es cierto?, en lo que es energía y medios y sales minerales que van a ser aprovechados, ¿no es cierto?, por los consumidores. Ahora, dentro de los consumidores vamos a considerar, ¿no es cierto?, que van a ser pues todos los seres heterótrofos que consumen materia orgánica, ¿no?, de los seres vivos. Por ejemplo, ahí los grandes herbívoros que van a consumir a lo que son las plantas, ¿no es cierto?, ve animales que se alimentan directamente de los vegetales, ¿ves?, que van a ser los herbívoros. Ahora, los consumidores secundarios, ¿no es cierto?, van a ser los carnívoros o los depredadores, ¿no?, que se van a alimentar de estos herbívoros, con la finalidad, una vez más, de recluir lo que es energía para sus funciones vitales. Ahora, dentro de los consumidores terciarios, lo que habíamos mencionado, o superdepredadores, vamos a encontrar a los animales que se alimentan de otros animales carnívoros, ¿no? Y finalmente, cuando existe carroña, ya habíamos dicho, los
microorganismos, ¿no? Acá están, ¿ves? Los descomponedores, que van a ser los encargados de transformar los restos de animales y plantas en materia inorgánica, ¿no? Ahora, un ejemplo de ellos, por ejemplo, los transformadores netamente de lo que es sales minerales para las plantas son las lombrices, algunas larvas, algunos insectos, bacterias y hongos. Estas bacterias pues tienen que estar especializadas, ¿no? Ejemplo, las bacterias nitrificantes, que son encargadas de fijar nitrógeno al suelo, ¿no? Convirtiendo los nitratos en nitritos. Ahí están lo que son, de acuerdo a los números, ¿no es cierto?, los elementos que pueden pertenecer dentro de los descomponedores. Muy bien, con lo referente a lo que es la dinámica, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, vamos a encontrar a los niveles tróficos, ¿ya? Y para distinguir a estos niveles, una vez más, van pues a determinar, ¿no?, que los productores van a ser todos aquellos que van a transformar energía solar en energía consumible. Todos los consumidores ya habíamos establecido, tanto primarios como secundarios, aquellos que van a transformar esa energía, y los descomponedores, ¿no es cierto?, que otra vez van a fijar esa energía para la alimentación de los vegetales. Ahora, dentro de la dinámica, ¿no?, el funcionamiento, ¿no es cierto?, de lo que es estos niveles, vamos a encontrar a las cadenas alimenticias, ¿ya? Y lo que también son a las redes tróficas, que son compuestos más complejos que las cadenas, porque las cadenas en la vida dentro del medio no se van a dar netamente de forma lineal, sino que hay relaciones mucho más complejas y esas están establecidas como lo que son las redes tróficas, ¿no? Entonces, las cadenas alimenticias, ¿no es cierto?, vamos a decir que va a estar formado por una serie de organismos que van a estar ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. Ejemplo, ahí está un productor, ¿no es cierto?, un productor que es consumido por un consumidor primario y a su vez que va a ser consumido por un consumidor secundario, ¿no? En el otro ejemplo vamos a encontrar, ¿no?, desde lo que es el productor vegetal, ¿no es cierto?, que es extraído, consumido, transformado, ¿no es cierto?, por un escarabajo, que puede ser consumido a su vez, ¿no es cierto?, por un ratón, ¿no es cierto?, por un depredador mayor, que puede ser un gato, un felino, ¿no es cierto?, y que a su vez puede ser consumido por un super depredador que come también a lo que son los carnívoros. Ahora, cuando se establece ese conjunto o esa interrelación, ¿no es cierto?, de estos organismos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, este es otro ejemplo, ¿no?, de otra cadena. Vamos a encontrar a lo que son las redes tróficas, ¿no? Ya decíamos que no solo en la naturaleza no vamos a encontrar que sea de forma lineal, sino que va a ser complejo, ¿no? Y vamos a encontrar pues al conjunto de estas cadenas interconectadas que se establecen dentro de un ecosistema, ¿ve? Puede ser, ¿no es cierto?, que en el primer ejemplo habíamos puesto que un consumidor herbívoro consumía, ¿no es cierto?, lo que son los productores y de frente era consumido por un consumidor carnívoro. Pero en este ejemplo nosotros vamos a establecer que no siempre se va a dar esa línea, ¿no?, sino que puede ser la interacción de los diferentes consumidores. Acá está, ¿ver?, la red trófica, ¿no?, que viene a ser la interconexión que se va a establecer entre los diferentes seres, ¿no es cierto?, dependiendo también de la alimentación que estos van a tener dentro de un ecosistema. Ahora, dentro de las pirámides de energía, ¿no sé?, del modo de consumo de energía, vamos a encontrar de la primera, ¿no?, que en el mundo inorgánico, ¿no es cierto?, ya hemos dicho que los microorganismos son los encargados de descomponer, vamos a encontrar al primer nivel. En los productores encontramos al segundo nivel, ¿no es cierto?, y en los consumidores, a nivel de estos de acá, de los herbívoros, ¿no es cierto?, encontramos al tercer nivel, a los omnívoros, que comen de todo, ¿no?, tanto vegetal como de otros animales, es el cuarto nivel, y lo que son los carnívoros, al quinto nivel, y algunos carroñeros que van a estar del sexto nivel, ¿no? Ya, muy bien. Cuando hablamos de estas interacciones dentro de las cadenas, vamos a encontrar lo que ya habíamos dicho, lo que es las relaciones que van a existir dentro del medio. Y encontramos lo que es las relaciones intraespecíficas y lo que son las relaciones interespecíficas. ¿Cuándo van a existir este tipo de relaciones? Es cuando los seres vivos, ¿no es cierto?, van a tener
el tipo de relación intraespecífica, interespecífica, cuando tiene la adaptación o el desarrollo dentro de su medio en un conjunto de seres o de un lugar determinado. Y cuando va a existir una relación entre los seres vivos y el medio ambiente, cuando existen las adaptaciones y las famosas migraciones. Dentro de ello, para poder nosotros entender, nosotros tenemos que definir qué es un hábitat, ¿no es cierto?, qué es la forma de vida y qué es un nicho ecológico, ¿no es cierto? El hábitat, ya por conocimientos previos que poseemos, pues dice que es todo el lugar donde vive un organismo, ¿no? Es donde se encuentran las condiciones favorables para que ellos puedan subsistir, se puedan desarrollar, reproducir y perpetuar su especie. Otro de ellos, ¿no es cierto?, van a ser, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el hábitat, lo que ustedes en su medio, en el ecosistema donde ustedes desarrollan, encontramos el famoso gallito de las rocas, ¿no? Y el hábitat, pues va a ser en este caso la selva alta, ¿no? Ahora, dentro de ello, acá también hay otros ejemplos, ¿no?, donde van a subsistir. Vamos a encontrar a lo que es el medio de vida o el nicho ecológico, ¿no? Ahora, el nicho ecológico es la función que va a desempeñar una especie dentro de un ecosistema. En otras definiciones le consideran como la profesión que tiene cada especie. Por ejemplo, la profesión de un felino superior, en este caso un puma, puede ser que su nicho ecológico pues es el de carnívoro, ¿no es cierto?, el de consumir netamente lo que es materia orgánica. Ahora, la forma de vida va a ser lo que ya hemos dicho, ¿no?, las adaptaciones que van a presentar los individuos dentro de los diferentes hábitats que puedan subsistir. Ahora, las relaciones intraespecíficas vamos a encontrar, por ejemplo, las de antagonismo, las que vamos a encontrar por competencia, ¿no?, por alimentos, por agua, por luz o por territorio. Las de beneficio son cuando ellas que de modo cooperativo, interrelacionadas, se ayudan, ¿no? Hay reparto de tareas, búsqueda de alimentos, hasta de la perpetuación de la especie, ¿no? Son los ejemplos. Estas relaciones, ¿no es cierto?, las vamos a clasificar según su finalidad, ¿no? Por ejemplo, la finalidad de estas dice es protección de las crías, la búsqueda de alimentos y las defensas. Entonces, para poder realizar estas actividades, hay ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es la asociación familiar. Se van a originar en un grupo familiar constituido por uno o dos progenitores, ¿no? Y la descendencia para poder alimentar y proteger a los más débiles, ¿no? Ejemplo, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es las manadas de los felinos mayores, ¿no es cierto?, donde existe un macho y varias hembras, ¿no es cierto?, y estas que van a ayudarse entre ellos, ¿no es cierto?, para proteger a las futuras generaciones, ¿no? Ahora, lo que es la asociación gregaria van a ser las asociaciones de organismos que se desplazan junto como bandadas de aves, los ñus, entre otros animales herbívoros que mediante la cooperación se ayudan para que no puedan ser atacados, ¿no es cierto?, por los consumidores secundarios y hasta por los superdepredadores. La asociación colonial son organismos que viven íntimamente unidos como los corales. Esto también es de protección, ¿no? Esto más que nada es para protección. Lo que es la asociación estatal o social, ¿no es cierto?, se establece una jerarquía y una distribución de tareas. Ejemplo clásico que vamos a encontrar lo que es una colonia de abejas, ¿no? Aquí tiene jerarquías, ¿no es cierto? Ahí está la reina, están los zánganos y las ovejas obreras, ¿no? Y hay distribución de tareas, cada uno tiene una tarea encomendada para realizar. Igualito el caso de lo que son las avispas, ejemplo de las hormigas, entre otros insectos. Las relaciones intraespecíficas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las de competencia. Acá se pelea por los alimentos, por la reproducción, en este caso por las hembras, ¿no es cierto? El macho alfa es el que consigue el apareamiento, el rango dentro del grupo, y justamente esto considera que los más aptos, ¿no es cierto?, van a ser los que van a perpetuar dicha especie. Dentro de lo que es la asociación familiar, que ya habíamos establecido como característica general, encontramos dos tipos. Lo que es la monógama y la polígama. La monógama es cuando existe un macho y una hembra. Ejemplo clásico, solo la paloma, el loro, el lobo, la chuchupe, las garzas, los pavayos, entre otras especies que vamos a encontrar. Caso ejemplo es de la paloma, ¿no? Estos consiguen su pareja. Si es que una de la pareja desaparece, esta se queda sola, no vuelve a buscar pareja, ¿no? Esto es también ejemplo de entre otros. En cambio, en la polígama vamos a encontrar lo que es la especie de la poliándrica, cuando existe una hembra y varios machos. Ejemplo, la viuda negra, los perros, ¿no es cierto?, la abeja. Ahora, en lo que es la poligínica encontramos un macho
y varias hembras. Ejemplo clásico, un gallinero, ¿no? Las vicuñas, los leones, los lobos, ¿no es cierto?, los caballos, entre otros seres vivos que se adaptan a este tipo de asociación. La familia monógama, ya habíamos dicho, ¿no?, va a estar constituido por un macho y una hembra, ¿ya? Uno. Otro, lo que es la familia polígama, la que está formado por un macho y varias hembras. Ahí están los ejemplos, ¿no? La asociación familiar, ¿no es cierto?, también va a tener o va a albergar, ya hemos dicho, a los individuos de una misma especie. Eso se sobreentiende porque si no fueran de la misma especie no podrían aparearse, no podrían procrear y tampoco perpetuar su especie, ¿no? Entonces, la familia parental va a estar formada por los progenitores y la prole. Tienen que vivir papá, mamá y los hijos, ¿no? La familia matriarcal está formado por en este ejemplo es el comportamiento, ¿no? La ciencia que estudia el comportamiento de los animales es la etología, ¿no? Dice, el macho va a abandonar a la familia y la hembra se hace cargo de la prole, ¿no es cierto? Ejemplo clásico, eso es, por decir, a ver, un ejemplo. El ejemplo de esta familia o del matriarcado, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, de los gatos, ¿no? Los gatos se aparean, el macho abandona el hogar, ¿no es cierto?, y la hembra es la que cría, o que se encarga de la crianza. Ahora, hay ocasiones donde el macho puede estar, pero no se hace cargo de la prole, ¿no? En la familia patriarcal sí se sobreentiende, ¿no?, que la hembra es la que abandona la familia y el macho es el que se hace cargo de la prole. Ejemplo, lo que es el caballito de mar, ¿no? Él es el que va a hacerse cargo de las crías, ¿no? En la familia filial, ¿no es cierto?, los padres van a abandonar a la prole y las crías van a quedar abandonadas. Un ejemplo clásico son de las tortugas, ¿no? Solo depositan sus huevos y ellos se van, ¿no? Aquí está, ¿ve? Cuando la hembra deja al padre el cuidado de la madre, están los ejemplos que podemos encontrar dentro del medio. Ahora, la asociación colonial, ya habíamos establecido que esto netamente es para lo que es para evitar los ataques de los superdepredadores, ¿no? La gregaria es aquella que pues van a juntarse, ¿no es cierto?, para buscar alimentación, refugio, protección, también para lo que es la reproducción. En la estatal ya habíamos mencionado pues que estas inclusive se van a jerarquizar y van a distribuir tareas, ¿no? Ya habíamos mencionado los ejemplos. Dentro de las relaciones pues van a existir, ¿no es cierto?, cuando la población va a ser positiva o va a ser negativo dentro del crecimiento, ¿no es cierto?, y si afecta la dinámica de la población, ¿ya? Eso se puede establecer. Ahí vamos a encontrar el mutualismo, ¿no es cierto?, que pues es positivo para ambas especies, ¿no? Lo que es la simbiosis también, que es positivo para ambas especies que estén coexistiendo, lo que es el mutualismo, ¿no es cierto? Dentro del mutualismo está el asimbiótico obligado, porque una necesariamente depende de la otra, lo que es el asimbiótico facultativo, que puede o no es determinante, ¿no es cierto?, la unión de estos. En el de competencia sí va a ser negativo, ¿no?, porque ambas especies van a competir por lo que es el alimento. Y la depredación, ¿no?, lo clásico, ya habíamos mencionado, ¿no?, cuando un ser vivo es consumido por otro. Acá está el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de los depredadores mayores cuando cazan a sus... un ejemplo clásico de un animal casero, ¿no es cierto?, que va a depredar. El parasitismo sí se entiende, ¿no? Van a ser todos los microorganismos de forma negativa que van a invadir a los animales. Ahí encontramos el endo y el ectoparasitismo. El endo es cuando es dentro, ¿no?, de la especie, y el ectoparasitismo es cuando es fuera. Endo, por ejemplo, una tenia, ¿no es cierto?, que si es que ustedes no desparasitan pues a sus mascotas, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿no es cierto?, va a existir dentro de, inclusive nosotros mismos, si no nos desparasitamos también tenemos estos parásitos, ¿no? Y los que están fuera, pues las pulgas, los chinches, las garrapatas que pueden afectar a estos animales. Otro de ellos, por ejemplo, los zancudos, ¿no?, que se alimentan inclusive de nosotros, ¿no? El comensalismo es beneficio para una o para las dos, ¿no? El pez rémora, ¿no?, ejemplo, que él come los desperdicios, ¿no es cierto?, del tiburón, ¿no es cierto?, cuando se alimenta, es de beneficio para él, ¿no? Algunas orcas. Los ciclos biogeoquímicos eso se va a establecer para la siguiente unidad, lo vamos a explicar mucho mejor de qué manera estos van a influir en el flujo de lo que es la energía, ¿no? Ahí netamente vamos a establecer de qué manera
Los elementos químicos también van a ser fijados dentro del suelo, quiénes son los agentes participantes para que se pueda generar energía, ¿no es cierto?, dentro del medio y se pueda pues tener otra vez más nuestras cadenas o nuestras redes alimenticias.